Buenas tardes. En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 13 horas con 45 minutos del día 9 de octubre de 2020, reunidos en sesión del Comité de Transparencia de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, los magistrados Alberto Loaiza Martínez, Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Guillermo Moreno Sada, para la celebración de la séptima sesión ordinaria del 2020. Para tales efectos se les mandó con anticipación la orden del día, magistrados. Sírvanse a aprobarla en su caso. Magistrado Montero. A favor, presidente. Magistrado Loaiza. A favor. Y el suscrito también a favor, por lo tanto, aprobado por unanimidad. Para tratar los siguientes puntos del orden del día, voy a permitir pasar el uso de la voz a la coordinadora de informática y transparencia del tribunal, la licenciada Zaida Rodríguez. Adelante, licenciada. Buenas tardes, magistrados. Como puntos 3, 4 y 5 del orden del día, tenemos una determinación de clasificación de información como reservada por parte de la titular de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción del tribunal. Y también tenemos una clasificación de información como confidencial realizada por la misma titular y la presentación y en su caso aprobación de propuesta de ampliación de plazo para dar respuesta determinada por la mencionada titular. Los 3 puntos son en relación a una misma solicitud de acceso a información pública con folio 0093-5220. En el primer punto, tenemos que la magistrada determina la información como reservada en base al 110, fracción octava y décima de la Ley de Transparencia del Estado. En esa solicitud se requieren versiones públicas de expedientes en los cuales obre informe de presunta responsabilidad cuya falta administrativa sea la establecida en los artículos 49, fracción primera, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, todos ellos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La titular manifiesta en su oficio de respuesta que por cuanto hace a expedientes que contienen informe de presunta responsabilidad de artículos 52, 53, 54, 57, 61 y 63, la sala tiene radicados algunos expedientes. Sin embargo, esos expedientes se encuentran en trámite actualmente y no se ha dictado resolución correspondiente y se encuentran en etapa de instrucción. Los expedientes se encuentran transcritos en el acta. No sé si quieran que les dé lectura a cada uno de ellos. No, no es necesario. Muy bien. Entonces, pasamos a que de acuerdo con el 30º lineamiento de los lineamientos de clasificación, en materia de clasificación y desclasificación de la información, dicen que de conformidad con el 113, fracción 11, que el homólogo es el 110, fracción 10 de la ley estatal, dice que podrán considerarse como información reservada aquellos que vulneren la conducción de expedientes judiciales siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos. El primero es la existencia de un juicio que se encuentra en trámite y el segundo es que la información solicitada se refiere a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. Aunado a ese fundamento, la licenciada en su oficio también determina que es información reservada en base a la causal octava, que habla de obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado resolución administrativa. De conformidad con las disposiciones legales aplicables en este tema, se advierte que el supuesto de que un procedimiento judicial se encuentre en trámite, es decir, que no haya dictado resolución alguna y que no haya causado estado, se debe clasificar como información temporalmente reservada. Los expedientes mencionados y que están transcritos en la presente acta encuadran en los supuestos normativos mencionados por encontrarse en trámite en etapa de instrucción y al no haber recaído resolución definitiva por parte de este órgano jurisdiccional que ponga fin a los procedimientos. En el desarrollo del extremo de excepcionalidad a la regla de que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública,
El artículo 110 de la Ley de Transparencia establece los supuestos mediante un catálogo bajo los cuales se debe reservar la información y que es válidamente clasificada. En el acta me permití transcribir el catálogo, sin embargo, voy a mencionar en los cuales está basado la clasificación, que como ya lo decía, es obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado resolución administrativa y la vulneración de la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. En función de lo mencionado anteriormente, queda claro que al hacer esto, el legislador optó por reducir el acceso de información jurisdiccional a un momento procesal concreto, en todo caso, por la resolución definitiva del expediente. En base a los artículos 4, fracción 22 y 109 de la Ley de Transparencia del Estado, este comité debe hacer el análisis específico de la prueba de daño. En el caso aquí analizado, de acuerdo al entendido del alcance de las causales de reserva, previstas en el 110, fracción octava y décima de la Ley de Transparencia del Estado, junto con sus homólogas que se encuentran en el 113, fracción novena y onceava de la Ley General, se estima que la valoración de la prueba de daño debe reducirse precisamente a los propios elementos que de manera categórica condiciona su surgimiento, es decir, a la posibilidad general en la materialización de un efecto nocivo en la condición de expedientes judiciales previo a que causen estado, lo que ocurre en este caso, dado que aún no se dicta resolución definitiva en los expedientes, donde también se ventilan procedimientos de responsabilidades administrativas graves a servidores públicas previstas en la ley general y local. La divulgación de la información solicitada previo al dictado de sentencia y que cause estado conllevaría un riesgo real, demostrable e identificable para el ejercicio equilibrado de los derechos de las partes. Por tanto, el difundir o dar a conocer información sobre un procedimiento jurisdiccional antes del dictado de la resolución definitiva y que esta cause estado se supone un daño específico, al actualizarse el riesgo de la alteración de diversos derechos procesales dentro del procedimiento. Dicho daño resulta también presente, pues con la sola divulgación de la información contenida en el expediente solicitado, representaría la vulneración en la conducción del expediente. Asimismo, también se habla de un daño probable, pues existe la posibilidad de la existencia de un efecto nocivo en la conducción del mismo expediente. Finalmente, en lo dispuesto al 161 del Reglamento de Transparencia del Estado, el cual determina que la información reservada debe ser de manera temporal, pues será pública una vez que se extingan las causales que dieron origen a su clasificación. Por lo anteriormente expuesto, se propone al comité confirmar la determinación de reserva de información realizada por la titular de la sala especializada. Magistrado, se somete a su consideración la propuesta. Magistrado Montero. Licenciada, antes de ¿cuántos expedientes son? Son 26. Bueno, por una parte yo estoy en contra de que se clasifique la información en base a los criterios establecidos por la Corte y por la Corte Interamericana, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales el Estado mexicano participa. Esa es una parte. La otra parte es, yo exhortaría a mis compañeros que por el volumen de asuntos, se le entregara la información tildada. Sin embargo, se le debería decir a los solicitantes de la información que considerando 26 asuntos, yo imagino que rebasan el límite mínimo o básico, tendrán que pagar derechos para que se lleve a cabo, ¿es correcto, verdad, licenciada Claudia? Para que se lleve a cabo el escaneo o el fotocopiado. Se me hace una manera, en mi opinión, que sería lo más apegado a nuestra Constitución, el respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, en concreto, voto en contra, magistrado presidente. Vale, aclaro aquí, magistrado, que la propuesta es en base a la Ley de Transparencia, tanto federal como estatal, que establece claramente que mientras no se dicte sentencia, la información es confidencial. Obviamente existen criterios de tribunales internacionales, sin embargo, nosotros, como Tribunal de Legalidad, tenemos que darle prevalecencia a lo que dice nuestra ley, ¿no? Entonces, por lo que respecta al suscrito, el voto es a favor de la propuesta. Magistrado Loaiza. A favor de
la propuesta. Por lo tanto, por mayoría de votos, secretaria, se Doy fe. aprueba. ¿Hay algún otro punto, coordinadora? Sí, el siguiente punto es en relación a la misma solicitud. La determinación es realizada por la misma titular y se trata de clasificar la información como confidencial de un expediente, el cual encuadra en uno de los supuestos que está solicitando el solicitante. Sin embargo, este tribunal se encuentra impedido de entregar de manera íntegra lo solicitado en virtud de que se trata de información clasificada por la ley como confidencial, de acuerdo al artículo 116 de la Ley General de Transparencia, el 4, fracción segunda, y el 80 de la Ley de Transparencia Local, así como del 171 y 172 del reglamento de la ley local. En el caso concreto, la información solicitada está clasificada por la ley como confidencial, como ya veíamos, y se advierte que de lo requerido por el solicitante, a través de su área competente, este tribunal determinó que el expediente 92/2019 SE encuadra en uno de los supuestos de información solicitados. No obstante, ese expediente contiene información de acceso restringido, por lo cual, de conformidad con las legislaciones aplicables a este tema, las cuales transcribo en el acta, en la presente acta, para que ustedes puedan tener, ustedes y el público en general puedan tener mayor certeza. Dice que el expediente 92/2019 SE contiene información que se ajusta exactamente a las hipótesis contenidas en los dispositivos legales que están transcritos, pues contiene datos personales relativos al nombre, edad, cédula profesional, domicilio, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, lugar de nacimiento, características físicas e intelectuales descriptivas de la persona, cuentas bancarias o cantidades en dinero relativas al patrimonio, datos de registro e identificación de vehículos, los cuales la ley y el reglamento de la Ley de Transparencia del Estado contemplan como datos confidenciales, datos personales. Resulta evidente que existe un inconveniente legal para poner a disposición del solicitante de manera integral la información sin el consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad que rigen el tratamiento de datos personales. También, al igual que en el punto anterior, nosotros como comité debemos aplicar la prueba de daño tal y como lo establece en el artículo 4, fracción 22 y 109 de la Ley de Transparencia del Estado. Dice también, es menester de este comité establecer que de hacerse públicos los datos personales de los involucrados en el expediente, traería como perjuicio el conocimiento innecesario de datos que únicamente conciernen a los involucrados en los procedimientos administrativos, pues los dejaría en estado de incertidumbre jurídica sobre el uso que se le pudiera dar a dicha información confidencial. En concordancia con lo anterior, se establece que la prueba de daño para clasificar como confidencial ciertas partes del expediente 92/2019 SE del índice de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción del tribunal, estriba en la falta de consentimiento de sus particulares. Por tanto, de conformidad con los lineamientos 56º y demás aplicables de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como de los artículos 178, 179 y 181 y los demás aplicables del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, se deberá elaborar una versión pública del expediente 92/2019 SE a efecto de poder proporcionar la información requerida, salvaguardando el derecho de protección de datos personales de todos aquellos que intervinieron en el procedimiento mencionado. Por lo anterior, se propone confirmar la determinación de clasificación de información como confidencial realizada por la titular de la sala especializada del tribunal. Para su discusión, magistrado, y aprobación en su caso. Licenciada Zaida, una pregunta. La primera el solicitante, que creo que es el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo. Nos pide 20 y tantos expedientes, 26 creo que me dice, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y esa parte ya la votamos.
Y ahora este segundo punto, ¿qué es lo que pide de diferencia a los otros? Porque en el otro te pide todo el expediente completo. Lo que pasa es que en su solicitud él está pidiendo un expediente, copia de un expediente de cada uno de los supuestos que la Ley General de Responsabilidades establece como faltas graves. Menciona, pero en esencia la solicitud es copia de un expediente. Ajá, en esencia la solicitud es copia de un expediente en donde se obre un informe de presunta responsabilidad de la contenida en el artículo 49, fracción primera, 50, 51, y así se va de cada uno. O sea, dice copia de un expediente y lo amplía y cita la ley. Ajá, y cita la ley. Copia de un expediente no da como tal el número de expediente. Sin embargo, en el caso anterior, la magistrada dice, ok, en base a esta causal y esta que las que mencionaba en el punto anterior, tengo estos expedientes. Sin embargo, no te puedo dar ninguno de ellos. Y en este en particular dice, ¿cómo pregunta? Mi pregunta es ¿cómo lo pregunta? Pues no entiendo. Así dice, copia de un expediente en el cual obra informe de presunta responsabilidad cuya te está pidiendo un ejemplo, ya entendí. Te está pidiendo, dame un ejemplo. En este caso, este ejemplo, como usted dice, sí encontró la licenciada un expediente con sentencia y que ya había causado estado. Sin embargo, por ende, disculpa la interrupción, de acuerdo al voto anterior, ya es público, ¿no? Es que este es otro expediente que encuadra en otra causal. Sí, lo que te quiero decir, de acuerdo a la interpretación previa, ya cuando un expediente ya tiene sentencia firme, ya debe de ser público. Sí, ese ya es público, sin embargo. A excepción de, ¿y cuál es la excepción? De que se tienen que proteger los datos personales. Se debe crear una versión pública de ese expediente para poder darse. ¿Y por qué no se lo entregamos en versión pública? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? O sea, la magistrada sí encuentra un ejemplo que le puede dar. Esto puede ser para fines académicos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y ella dentro de su inventario encontró un ejemplo que le podía dar al solicitante que puede ser para usos académicos, para una defensa, una mejor defensa, para conocer el criterio del juzgador, o simple y sencillamente porque la información es pública. Entonces la magistrada encuentra uno y nosotros ahorita no se la vamos a dar. ¿Por qué? Porque no está en versión pública. Es que ese es el... ¿Por qué no lo hacemos versión pública y se lo entregamos? Por eso es el punto medular de este punto como tal. O sea, ella dijo, te lo voy a dar en versión pública, pero necesito clasificar esta información. Por eso es que estoy proponiéndoles a ustedes que confirmen la determinación de la información correspondiente a los datos personales. Ya te entendí. Expediente. Entonces sí se le va a entregar en versión pública. Así es. Ajá. Y eso es lo que propone la magistrada. Sí. Ella determinó la clasificación de confidencial de esos datos que contienen ese expediente. Entonces sobreviene una duda nada más. Si la magistrada sí está de acuerdo en entregar la información en versión pública, ¿tiene que pasar por nuestro pleno? Sí. ¿Sí la va a entregar? Sí, tiene que pasar por el pleno el hecho de que ustedes tienen como función confirmar, revocar o modificar las determinaciones de los titulares de las áreas que ostentan la información. En este caso, ella está ostentando esta información que es de acceso público porque tiene una sentencia y porque ya causó estado y la magistrada dice, ok, está bien, te lo doy, pero necesito determinar esta información concerniente, como ya les dije, a lo relativo al 172 del reglamento de la ley local. Sí, no me lo leas, por favor. No se lo voy a leer. Pero la determinación es esa. Ella está clasificando esa información como confidencial, previo a la versión pública. Aquí es un caso donde yo estaría totalmente de acuerdo entonces, y haciendo énfasis en que estoy de acuerdo con lo que mencionó anteriormente el magistrado Moreno Sada en cuanto que debemos de acatar la legislación. Difiero un poco en cuanto a que si somos un tribunal de legalidad. Yo la última vez que leí, somos el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y lo que debemos de otorgar es justicia de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado mexicano ha firmado, máxime los principios jurisprudenciales que establece la Corte y la Corte Interamericana, pero eso lo dejamos mi compañero Moreno Sada y yo para un buen café afuera de la universidad.
Muy bien. A favor de la propuesta, presidente. Muy bien. Magistrado Loaiza. También estoy a favor de la propuesta. Yo también estoy a favor de la propuesta. Entonces, por unanimidad se aprueba el punto tercero, ¿no? Cuarto. Cuarto. Queda todavía un punto más. Adelante. Ese punto es en relación al anterior. Es en base a que la magistrada está solicitando ampliación de plazo para la elaboración de la versión pública del expediente 92/2019 SE, que es el que estábamos comentando, en virtud de que consta de 221 fojas y el procedimiento de elaboración, como está en papel, consiste en fotocopiar todo el expediente, tildar cada foja respecto de los datos personales contenido en ella, y una vez tildadas las copias, fotocopiar de nueva cuenta las mismas, seguido de su digitalización foja por foja, y así poder hacer una versión pública digital, estando salvaguardados los datos personales de los involucrados. También ella motiva su petición en que solamente tiene un secretario mecanógrafo que labora al 100% en asuntos concernientes a la sala y auxilia a la actuaría, a la Secretaría de Acuerdos y a la misma titular. Esta solicitud es en virtud del artículo 125, párrafo segundo de la Ley de Transparencia del Estado. Y se propone al comité a aprobar la ampliación de plazo. Ella está solicitando 10 días hábiles. Entonces, para efecto de darle respuesta a la petición, solicita 10 días más la magistrada para poder tildar estos expedientes, ¿no? Todo el trabajo que conlleva. Magistrado Montero. Por favor, presidente. Magistrado Loaiza. También estoy a favor. Yo también estoy a favor de la propuesta de la magistrada de la Sala Anticorrupción. ¿Algún otro punto? No, esos serían todos los puntos por hoy. Magistrados, ¿algún asunto que tratar? ¿Asuntos generales? Si no hay otro asunto que tratar, damos por concluida la sesión. Muchas gracias.